Bueno, ya estamos entonces en la segunda parte, la segunda hora de nuestro programa Buscando la Verdad, y queremos compartir entonces este tema de la luz contra las tinieblas. Vamos entonces al comienzo de la palabra de Dios, o sea, ya en Génesis, ya el Señor hacía mención de la luz y cómo era necesario que podamos hacer la distinción y cómo Dios preparó ese momento glorioso para que podamos entender sus planes y sus propósitos. Bueno, al comienzo entonces en el libro de Génesis ya se nos habla de la luz y las tinieblas. Queremos entonces animarle a usted a que pueda conocer, porque luego vamos a llegar a la esperanza gloriosa de Jesús, la luz de este mundo para todo aquel que le sigue. O sea que tenemos la libertad de poder seguirle al Señor. Es algo glorioso y maravilloso que el Señor nos dé esta oportunidad. Vamos entonces aquí en Génesis, ya en el segundo versículo, o sea el primer versículo usted puede conocer si se acuerda, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya vemos al segundo versículo y ya nos habla entonces de las tinieblas. Y dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahí tenemos un primer versículo que nos habla de las tinieblas y nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, lo que el Señor anhela es poder ordenar nuestras vidas para que no seamos una tierra que permanezca en tiniebla. Ahora vamos al versículo 4 y nos dice así: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La palabra del Señor entonces nos va alentando ya aquí en el capítulo 1 de Génesis, nos va animando entonces en el versículo 3: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, cuando Dios dio la necesidad de poner la luz en las tinieblas, entonces una de las primeras cosas que el Señor hizo allí, justamente porque la tierra estaba en tiniebla, estaba desordenada, estaba vacía. Entonces la primera necesidad que usted tiene en este mundo es de la luz del Señor. Por eso compartimos en la primera hora de nuestro programa este versículo que siempre lo venimos haciendo, capítulo 8 de Juan, donde Jesús dice, Jesús mismo se presenta y otra vez Jesús le habló diciendo, o sea, significa que Jesús ya había hablado en más de una oportunidad de este tema. Imagínense aquí el mismo Padre hablando acerca de la luz al comienzo de las Escrituras. Pero Jesús le dice, nuevamente dice, les habló Jesús, diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántas tinieblas encontramos en este tiempo? Y Jesús ofreciéndonos ser la luz que necesitamos. Y entonces nos invita y nos dice, el que me sigue. Tenemos la oportunidad y la libertad de poder escoger ahora, porque luego, dice, cuando las tinieblas ya avanzan demasiado, ya es difícil. O sea, va a llegar un momento en que esta oportunidad ya no va a existir más. Por eso que el Señor dice que aprovechemos bien el tiempo. Entonces dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí entonces el Señor ya estaba involucrando a Jesús. Vamos un poquito más adelante y en el versículo 14 nos habla el Señor de la creación
y nos dice así: dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Había una necesidad entonces de separar lo que es la luz y de lo que es las tinieblas. Entonces dice, para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Comentamos entonces que este es un día de frío. Ahora que estamos compartiendo, tal vez usted pues cuando mire el video ya va a ser en otro tiempo y tal vez va a ser verano. Y entonces también eso es una señal que el Señor creó. Entonces, para las estaciones, para los días y para los años. Estamos entonces en esta oportunidad en tiempo de invierno. Pero luego si usted en otro tiempo también significa que Dios en su soberanía ha creado. Y dice el versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. La necesidad de luz entonces de la tierra es indispensable. Por eso Dios creó en primer lugar la luz. Y por eso Jesús también cuando viene y se anuncia a Él como la luz del mundo. Porque en la creación dice, nada de lo que fue hecho sin Él fue hecho. Nada de lo que se hizo. O sea, todo participó Jesús con el Padre. Y dice el versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, está hablando del sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Dice entonces, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. La necesidad entonces del ser humano, desde el mismo momento de la creación de Dios, era la luz. Dice el versículo 18, para señorear en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahí entonces tenemos que en ese día, entonces en el día cuarto el Señor hizo esta tarea. Fue la tarde entonces y la mañana el día cuarto. Tenemos entonces aquí la creación gloriosa del Señor que nos va llevando por su misericordia a poder reconocer la mayor necesidad que tenemos en este tiempo. Tenemos la necesidad entonces de aceptar al Señor en este tiempo, su bondad tan infinita. Y vamos entonces a un profeta del Señor en el capítulo entonces 2, en el capítulo 2 dice de esta manera. Vamos entonces, primera de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, entonces, primera de Samuel. Vamos entonces aquí a buscar, porque este profeta, ¿qué nos tiene que decir de parte del Señor? Y entonces en el capítulo 2, versículo 9 nos dice así. Dice, Él guarda los pies de su santo, mas los impíos perecen en tinieblas. Dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Aquí entonces este profeta nos aclara nuestra condición delante de Dios y dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas.
porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Bueno, aquí entonces vamos a tener que pasar a otro libro y para así luego ir haciendo una síntesis de este tema, aunque en realidad tenemos bastante, pero la palabra del Señor entonces clave para que podamos seguir confiando en el Señor. Vamos al libro de Job, entonces en el capítulo 12. El libro de Job, un libro muy conocido en la iglesia del Señor. Y vamos al versículo 25. Dice así entonces, van a tienta como en tiniebla y sin luz, y lo hace errar como borrachos. Lo hace errar como borracho. Y dice, pero vamos a ver de quién se trata. Y usted ahí se podrá dar cuenta cuál es nuestra condición aquí sobre la tierra y por qué existen tantas tinieblas y por qué la maldad avanza tanto. Vamos entonces aquí un poquito más adelante para ver qué nos dice en el versículo 24. Un poquito más adelante entonces el versículo 24 y 25 de Job 12. Dice, Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y lo hace vagar como por un yermo sin camino. Y van a tienta como en tiniebla y sin luz, y lo hace errar como borracho. Usted se podrá dar cuenta entonces por la palabra de Dios, que es quien nos creó y nos dio la oportunidad de andar en la luz. ¿Por qué entonces las autoridades máximas de un país, o sea, los presidentes, los reyes, actúan sin la luz en su gran mayoría, salvo algunas excepciones? Y dice, Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y lo hace vagar como por un yermo sin camino. O sea, donde no hay una dirección. Y van a tienta, dice, como cuando usted anda en la oscuridad, ¿no? Ahí en su casa cuando se corta la luz, tratando de ver si puede encontrar por allí un fósforo, un encendedor, una vela. Y dice, y sin luz, y lo hace errar como borracho. Mire cómo Dios considera a un presidente o a alguien con autoridad, a un gobernador, cuando no quiere reconocer la autoridad de Dios y no quiere reconocer su palabra para tener la luz que necesita para actuar sabiamente. Y dice, lo hace errar como borracho. Pero esta es una condición cuando el ser humano voluntariamente decide alejarse de Dios. Entonces, creemos que la misericordia de Dios es renovada para nuestras vidas. Y aunque otro profeta como Isaías dice, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. O sea, cuando viene amaneciendo, hay una esperanza de luz que se va haciendo, dice, paulatinamente hasta que el día es perfecto. O sea, la luz aparece y cuando aparece el sol, por eso Jesús es llamado el sol de justicia. Estamos entonces en tiempos finales. Y allí entonces la palabra de Dios nos dice que Dios nos da oportunidades gloriosas para poder entrar en su voluntad. Y la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Y es posible obedecer al Señor. Entonces, en el capítulo 8 entonces, de Juan, el Señor vuelve a hablarnos ya a través de su Hijo.
presentándose Jesús mismo diciendo: yo soy la luz de este mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios nos hace una invitación a través de su Hijo para que podamos seguirle. Porque de lo contrario actuaremos sin sabiduría, sin entendimiento. Dice un proverbio: ¿de qué le sirve al necio comprar sabiduría si no tiene entendimiento? O sea, una persona necia es porque rechaza a Dios, rechaza la palabra de Dios. Entonces muchas veces dice: no, pero yo tengo mi religión, dice, pero la religión no le va a salvar. Muchas personas a través de la historia de la humanidad tuvieron religiones, sin embargo actuaron como el diablo. ¿Por qué? Porque no tenían el entendimiento que viene de parte del Espíritu de Dios. Pero Dios tiene misericordia y nos anima a que nos acerquemos a Él de todo corazón, para que de esa manera no caigamos entonces en profundas tinieblas. Cuando el profeta Isaías dice: tinieblas cubrirán la tierra, es porque las naciones se han apartado de su Creador y han dictado leyes en contra de la palabra de Dios, y lo siguen haciendo. Justamente estaba escuchando un audio de un hermano que alertaba aquí desde Argentina, que hay proyectos de ley que están muy escondidos y que lo hacen justamente en tinieblas, porque no quiere que salga a la luz y que los medios puedan conocer. Imagínense en qué estado se pueden encontrar las personas que no se informan. Entonces, para esas personas, la única esperanza es que Dios, a través de su luz, los libre y les ilumine. Pero es justamente la esperanza gloriosa es la que tenemos a través de Jesucristo. Entonces, una de las naciones que más ha sufrido sobre la tierra es justamente aquella nación que Dios eligió para hacer obras gloriosas a través de ellos en sus vidas. Y resulta que cuando el Padre le envía a su Hijo, ellos le rechazan hasta el día de hoy, que es el pueblo, los israelitas, los judíos. Decía un periodista la pasada: yo soy, dice, de religión judía. O sea, seguramente tiene también el conocimiento de las leyes del Antiguo Testamento, mas sin embargo, en ningún momento le nombra a Jesús. O sea, es muy posible que también lo rechace. O sea, y la religión a usted ni a mí no me van a salvar. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces el Señor nos da la posibilidad de poder acercarnos a través de su Hijo. Y dice su palabra que todo el que en Él cree tiene vida eterna. O sea, quiere decir que partiendo de esta tierra, o sea, separándose, yéndose el cuerpo a la tierra, sin embargo, hay esperanza para los que creen en Dios. Por eso la palabra de Dios dice que los que están con Cristo no mueren, sino duermen, esperando la resurrección gloriosa cuando el Señor regrese. Entonces, es una esperanza gloriosa que para usted, sí, para usted que está escuchando. Usted no trate más de actuar neciamente como los presidentes. Dios lo ubica en ese lugar y cuando uno ve la asunción o cuando ellos toman posesión del cargo, generalmente hay una Biblia por allí en alguna mesa. Pero resulta que luego no lo tienen en cuenta a Dios. O sea, el que los honró para ocupar el cargo,
Dice un salmo, los que están en honra y no entienden, honra quiere decir que Dios lo pone en un lugar de privilegio, y no entiende, dice, semejantes son a las bestias que mueren en el medio del campo. O sea, una bestia no tiene entendimiento, porque Dios le ha dado al hombre a su creación perfecta. Sin embargo, a veces los animales actúan más sabiamente. Por ejemplo, muchos animales, ellos cuidan sus hijos. Y resulta que el ser humano hace planes para matar a sus hijos en el vientre de su madre. Entonces estamos en un mundo de muchas tinieblas. Porque las naciones y los gobernantes se han apartado del Creador. Y Dios tiene misericordia. Pero llegará un momento donde Él va a actuar para separar la luz de las tinieblas. Entonces, para ir terminando en este momento, vamos a orar para que usted pueda dar un paso trascendental para su vida espiritual, presente, y sin duda que si usted permanece en el Señor, también las consecuencias van a ser gloriosas para un día estar en la presencia de Dios. Oremos. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que te necesito. Perdóname, Señor, por el tiempo que he desperdiciado. Sin conocimiento, estaba en oscuridad, estaba en tiniebla y rechazaba la luz que me querías dar a través de Jesucristo. Hoy, Señor, yo renuncio a la religión falsa. Hoy yo renuncio, Señor, a las doctrinas de demonios y acepto a tu Hijo, a quien enviaste a este mundo para iluminar mi mente, mi corazón. Señor, tengas misericordia de mi familia, tenga misericordia, Señor, de mi ciudad, de mi provincia, de mi nación. Y ayúdanos, Señor, a aprovechar este tiempo que nos regala. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Bueno, les recordamos entonces que ustedes pueden participar con nosotros entonces los días lunes, miércoles y viernes. Entonces estamos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios desde la capital de la provincia del Chaco, Resistencia.